Hay momentos en la historia en los que el ser humano se asoma al abismo de lo desconocido y lo que ve al otro lado no es oscuridad, sino luz, una luz tan intensa, tan perturbadora, que los propios científicos entrenados para buscarla a veces prefieren cerrar los ojos y mirar hacia otro lado. Esto no es una metáfora. Esto sucedió en el año 1963, en una colina de suave curvatura ubicada en el sureste de Turquía, bajo el sol abrasador de una región que los lugareños conocen desde tiempos inmemoriales. Un equipo conjunto de arqueólogos de la Universidad de Estambul y la Universidad de Chicago llegó hasta ese lugar, tomó notas superficiales, observó algunas piedras dispersas sobre el suelo, y concluyó sin mayor entusiasmo que se trataba de un cementerio medieval sin importancia particular. Y se fueron. 31 años. Ese es el tiempo que pasó entre ese momento de indiferencia científica y el instante en que un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt subió solo esa misma colina, miró las mismas piedras, y comprendió de golpe lo que todo el mundo antes que él había elegido no ver. Lo que estaba mirando no tenía nada de medieval. Lo que estaba mirando era la estructura monumental más antigua jamás construida por manos humanas en toda la historia conocida de nuestra especie. Y había estado enterrada, esperando, durante aproximadamente 12.000 años. Antes de continuar, es necesario que comprendas el peso real de lo que eso significa. 12.000 años atrás, el mundo era un lugar radicalmente diferente al que conocemos hoy. Las pirámides de Egipto no existían, faltaban aún 7.000 años para que el primer faraón pusiera la primera piedra. Stonehenge, ese enigma de piedra en las llanuras inglesas que tanto ha fascinado a la humanidad, no sería construido hasta 6.000 años después. La escritura cuneiforme, la más antigua que se conoce, tardaría casi 7 milenios en aparecer sobre las tablillas de barro de Mesopotamia. En ese contexto, en ese horizonte temporal que nos resulta casi incomprensible en su vastedad, el ser humano que vivía en la Tierra era, según todos los manuales de historia y todos los libros de texto que han guiado la educación de generaciones enteras, un cazador-recolector nómada. Un ser primitivo que vagaba por las llanuras siguiendo manadas de animales salvajes, que dormía bajo abrigos rocosos, que apenas comenzaba a explorar las primeras semillas de lo que algún día se convertiría en la agricultura. Ese ser humano, según el relato oficial de la arqueología durante décadas, no era capaz de coordinar esfuerzos colectivos masivos. No tenía la organización social necesaria para movilizar cientos de trabajadores durante años. No poseía las herramientas conceptuales ni las estructuras de liderazgo que permiten concebir, planificar y ejecutar una obra de arquitectura monumental. Ese ser humano, en resumen, no podía haber construido lo que Klaus Schmidt encontró en esa colina. Y sin embargo, lo había construido. El lugar se llama Göbekli Tepe, que en turco significa, con una sencillez casi irónica, colina del ombligo. Y en ese nombre humilde reside quizás la primera paradoja de este sitio extraordinario. Un lugar que lleva el nombre más cotidiano y carnal del cuerpo humano contiene en sus entrañas las evidencias más antiguas de la vida espiritual organizada de nuestra especie. Klaus Schmidt llegó por primera vez en octubre de 1994. Venía con experiencia previa en excavaciones neolíticas en la misma región, y algo en la descripción del lugar, aquellas piedras que los arqueólogos de 1963 habían desestimado como lápidas medievales, le produjo una intuición que en su oficio vale más que cualquier instrumento científico, la certeza de que algo no encajaba en la versión aceptada. Cuando subió la colina y vio las primeras piedras asomando entre la hierba seca, lo comprendió en segundos. Esas no eran lápidas. Eran los extremos superiores de columnas monumentales de piedra caliza talladas con una precisión asombrosa, que permanecían parcialmente enterradas como gigantes dormidos bajo la tierra anatoliana. Al año siguiente, Schmidt regresó con un equipo de colegas del Instituto Arqueológico Alemán y comenzaron a excavar. Lo que emergió de la tierra en las semanas siguientes fue de una magnitud tal que Schmidt, un hombre de ciencia acostumbrado a la parsimonia académica, tardó años en encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Columnas. Docenas de columnas en forma de T, algunas de ellas de más de 5 metros de altura y con un peso que supera las 20 toneladas, dispuestas en recintos circulares perfectamente planificados. Columnas cubiertas con relieves tallados con maestría inusitada, serpientes que se enroscan con fluidez extraordinaria, zorros en movimiento, buitres con las alas extendidas, jabalíes, gacelas, leones, toros, escorpiones. Una bestia enciclopedia del mundo animal del Neolítico temprano, preservada en piedra con una fidelidad que desafía toda lógica sobre las capacidades técnicas de quienes la crearon. Y en el centro de cada recinto, 2 columnas más grandes que las demás, distintas a todas las otras, con formas levemente antropomórficas que han llevado a algunos investigadores a interpretar que quizás representaban figuras humanas de carácter sagrado, observando y presidiendo el espacio ritual desde el principio de los tiempos.
A medida que las excavaciones avanzaron a lo largo de los años siguientes, la magnitud del problema científico que planteaba Göbekli Tepe se fue haciendo cada vez más clara. No existían evidencias de agricultura. No había restos de cerámica, lo cual era coherente con la antigüedad del sitio, perteneciente al periodo neolítico precerámico. No se encontraron inicialmente hogares domésticos ni estructuras residenciales permanentes en las áreas más antiguas del complejo. Y sin embargo, alguien había organizado el trabajo de una cantidad enorme de personas, había diseñado estructuras de una complejidad arquitectónica notable, había concebido un programa iconográfico elaborado y consistente a lo largo de décadas o siglos de construcción continua. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo lograron movilizar a cientos, quizás miles de trabajadores sin los recursos que la ciencia siempre había considerado prerequisito indispensable para semejante empresa colectiva? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban cuando el sol caía sobre la colina? ¿Qué sucedía dentro de esos recintos de piedra en la oscuridad de la noche, hace 12 milenios? La arqueología no tenía respuestas. Lo que sí tenía, de repente, era una certeza devastadora: el relato que había construido durante más de un siglo sobre los orígenes de la civilización humana era incompleto. Gravement incompleto. El profesor Klaus Schmidt lo formuló de manera que se volvería una de las citas más repetidas en la historia reciente de la arqueología: primero vino el templo, después la ciudad. Esta frase, aparentemente simple, demolía el edificio conceptual entero sobre el que se había construido la narrativa del progreso humano. Durante generaciones, los libros de texto habían enseñado a los estudiantes de todo el mundo que la secuencia era inviolable: primero la agricultura, que generó excedentes alimentarios, luego los asentamientos permanentes, que permitieron la especialización del trabajo, y solo después, mucho después, la complejidad social suficiente para producir arquitectura monumental y práctica religiosa organizada. Göbekli Tepe invirtió esa secuencia de manera brutal. Aquí estaba la arquitectura monumental y la práctica religiosa colectiva organizada antes de que existiera la agricultura, antes de que existieran los asentamientos permanentes tal como los entendía el pensamiento arqueológico dominante. Lo que eso sugería era algo profundamente perturbador, que quizás fue la necesidad espiritual y social del ser humano, su impulso de reunirse en torno a lo sagrado, lo que estimuló el desarrollo de la agricultura y no al revés. Que la fe, en alguna forma primitiva y poderosa de la palabra, llegó antes que el pan. Pero el descubrimiento de Göbekli Tepe, impresionante como es, era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y perturbadora. Porque Göbekli Tepe no estaba solo. En los años siguientes a las excavaciones de Schmidt, los arqueólogos empezaron a comprender que esta colina extraordinaria era apenas el nodo más visible de una red de sitios prehistóricos que se extendía a lo largo de más de 100 kilómetros en la misma región del sureste de Anatolia. Un paisaje prehistórico de una densidad y una riqueza que nadie había imaginado posible. A ese conjunto de sitios se le llama hoy Taştepeler, que en turco significa colinas de piedra. Y en los últimos años, las excavaciones en varios de esos sitios han producido hallazgos que, uno tras otro, siguen expandiendo los límites de lo que consideramos posible en términos de las capacidades humanas en el Neolítico temprano. El más impactante de todos es Karahan Tepe. Karahan Tepe se encuentra a aproximadamente 46 kilómetros al este de Göbekli Tepe, en las elevaciones calcáreas del Parque Nacional de las Montañas Tek-Tek, entre las llanuras de Arran y Viranşehir. Los lugareños lo conocían desde siempre con el nombre de Kesili Tepe, la colina de las cabras, un nombre funcional y sin pretensiones que ocultaba uno de los secretos más extraordinarios del planeta. El arqueólogo turco Bahattin Çelik descubrió el sitio en 1997, durante una exploración de superficie que reveló los extremos superiores de varias columnas en forma de T asomando entre las rocas. Pero durante más de 2 décadas, Karahan Tepe permaneció en la sombra de su vecino más famoso, esperando su turno con la paciencia del tiempo geológico. La espera terminó en 2019, cuando el profesor Necmi Karul, de la Universidad de Estambul, inició las primeras excavaciones sistemáticas bajo la dirección del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Lo que encontraron en el primer año de trabajo ya era suficiente para provocar reverberaciones en el mundo académico internacional. Más de 250 columnas en forma de T dispuestas en recintos circulares, similares en muchos aspectos a las de Göbekli Tepe pero con características propias que sugieren una identidad cultural distinta y quizás más antigua en algunos aspectos. Pero lo que vino después superó todo lo esperado. En el año 2023, durante una temporada de excavación que resultaría ser histórica en todos los sentidos de la palabra, el equipo de Karul descubrió en un recinto nuevo en la parte superior de la colina una serie de hallazgos que sacudieron a la comunidad arqueológica internacional hasta sus cimientos.
El primero fue una escultura humana de 2 metros y 30 centímetros de altura, la mayor estatua tridimensional conocida del período neolítico, que representa a una figura masculina en una postura de una franqueza y una complejidad simbólica que resultó desconcertante incluso para los expertos más curtidos. La figura fue encontrada inicialmente partida en dos, con la parte superior caída sobre el suelo del recinto y las piernas aún en su posición original sobre un banco de piedra. Sus dedos y costillas estaban marcados con líneas incisas de una precisión extraordinaria para una época en la que los artesanos trabajaban exclusivamente con herramientas de sílex y obsidiana. Esta escultura es considerada hoy por los arqueólogos una de las representaciones humanas tridimensionales más antiguas jamás encontradas en el mundo, y constituye un salto cualitativo monumental en la comprensión del desarrollo del arte figurativo humano. Junto a ella, en el mismo recinto, apareció una segunda escultura, la representación de un buitre tallada con un nivel de detalle y naturalismo que no debería ser posible para la época. El buitre tenía un pico prominente y las alas extendidas hacia adelante de una manera que varios investigadores han interpretado como una postura de guardián o de mensajero entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una función que este pájaro cumplía en muchas culturas antiguas del Medio Oriente. Y en la pared norte del mismo recinto, entre dos grandes columnas en T, los excavadores encontraron algo que detuvo en seco todos los proyectos de interpretación previos, una piedra circular horadada en el centro, empotrada directamente en la pared, de cuyo significado preciso los investigadores todavía debaten con apasionamiento. Pero el hallazgo que quizás golpeó con mayor fuerza a la conciencia pública fue el descubrimiento, en una de las columnas del sitio, del primer rostro humano tallado jamás encontrado en un pilar en forma de T. Durante décadas, los pilares de Göbekli Tepe y sitios relacionados habían mostrado animales, símbolos abstractos, representaciones de manos y de cuerpos humanos sin cabeza. La ausencia de rostros humanos había sido interpretada de diversas maneras, como evidencia de tabúes culturales, como una característica deliberada de una iconografía que prefería lo abstracto a lo figurativo en lo que respecta a la representación humana directa. La columna de Kara Tepe destruyó esa interpretación. El rostro tallado en la piedra caliza del pilar tiene cavidades oculares profundas, una nariz larga y ancha, y líneas faciales definidas con una precisión que trasciende lo meramente técnico para adentrarse en el territorio de lo expresivo. Es el primer intento conocido de la humanidad de esculpir un rostro humano reconocible en piedra, el primer espejo que un ser humano puso frente a sí mismo y plasmó en material duro para la eternidad. Cuando el profesor Carul presentó este hallazgo ante la comunidad científica, usó una frase que vale la pena reproducir: Kara Tepe nos está diciendo que la autoconciencia humana, el impulso de representarse a uno mismo y de contemplar la propia existencia, es mucho más antigua de lo que jamás habíamos imaginado. Ese es el tipo de afirmación que reescribe los libros de texto. No metaphoricamente, literalmente. Y sin embargo, hay una dimensión de esta historia que no suele aparecer en los titulares de las revistas científicas ni en las conferencias de prensa de los ministerios de cultura. Göbekli Tepe fue identificado por primera vez en 1963. Klaus Schmidt no comenzó a excavarlo seriamente hasta 1995. 31 años de espera. 31 años en los que ese lugar extraordinario existió en los registros académicos como una nota marginal, un cementerio medieval sin interés. 31 años en los que cualquier arqueólogo con la formación adecuada podría haber subido esa colina y visto lo que Schmidt vio. La pregunta que surge de manera inevitable, y que muchos investigadores se han planteado en voz alta, es ¿por qué nadie lo hizo? Una respuesta posible, y la más benigna, es simplemente la indiferencia institucional combinada con los sesgos propios de cualquier disciplina científica madura. Los arqueólogos de 1963 fueron a buscar lo que esperaban encontrar en esa región en esa época, y cuando no lo encontraron, concluyeron que no había nada relevante. El pensamiento científico dominante, con su insistencia en una secuencia evolutiva particular del desarrollo humano, actuó como un filtro que literalmente les impidió ver lo que estaba delante de sus ojos. Ese fenómeno tiene un nombre en la filosofía de la ciencia, se llama el paradigma. Y Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia que describió con mayor precisión cómo funcionan los paradigmas en la historia del conocimiento humano, explicó décadas antes de que Göbekli Tepe fuera excavado que los científicos no ven aquello para lo que su formación no los ha preparado. No es malicia. No es conspiración. Es la estructura propia del conocimiento humano, que avanza a través de crisis y revoluciones y no de manera lineal y acumulativa. Pero hay otro aspecto del asunto que sí produce una incomodidad legítima, y que tiene que ver no con 1963 sino con el presente. Hoy, en este momento en que estás escuchando estas palabras, el 95% de Göbekli Tepe permanece sin excavar. 95%.
El sitio ocupa aproximadamente 90 acres de terreno. Las excavaciones sistemáticas han cubierto menos de 5 de esos acres a lo largo de 3 décadas de trabajo. Según los propios arqueólogos que trabajan en el lugar, existen al menos 16 recintos circulares adicionales cuyos contornos han sido identificados mediante radar de penetración terrestre y servas geomagnéticos, pero que aún no han sido abiertos. 128 columnas en forma de T permanecen enterradas. Solo 72 han sido excavadas. Y desde la muerte de Klaus Schmidt en 2014, el ritmo de las excavaciones en Göbekli Tepe ha disminuido de manera significativa. Las autoridades turcas han anunciado oficialmente un cambio de prioridades. En lugar de continuar expandiendo el área de excavación, el enfoque ahora se centra en la conservación y la consolidación de las zonas ya descubiertas, y en el desarrollo del sitio como destino turístico. Existen razones técnicas legítimas para este cambio. La exposición de materiales arqueológicos frágiles a las condiciones atmosféricas puede dañarlos de manera irreversible. La conservación es una prioridad científica real y no un pretexto vacío. Pero la pregunta persiste, formulada en voz alta por varios investigadores: ¿por qué, en uno de los sitios arqueológicos más revolucionarios jamás descubiertos, en un lugar cuya importancia para la comprensión de los orígenes de la civilización humana es universalmente reconocida, las excavaciones avanzan a un ritmo tan cauteloso y restringido? Una investigación publicada recientemente en una revista científica especializada sugirió que Göbekli Tepe podría haber funcionado como el calendario lunar solar más antiguo conocido en la historia humana, con alineaciones astronómicas de sus pilares que registraban con precisión los solsticios y otros eventos celestes, y que potencialmente documentaban eventos catastróficos ocurridos hace aproximadamente 12.600 años. Si esa hipótesis es correcta, y hay evidencias geológicas independientes que la sostienen parcialmente, entonces lo que permanece enterrado en el 95% inexcavado de Göbekli Tepe podría redefinir no solo nuestra comprensión de la prehistoria humana, sino también nuestra comprensión de los cataclismos climáticos y geológicos que moldearon el mundo en el que vivimos. Y sin embargo, permanece enterrado. Hay algo más que Göbekli Tepe reveló, algo que va más allá de la arquitectura y la iconografía y el debate sobre la secuencia del desarrollo civilizatorio. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente. Este no es un detalle menor. No se trata de un sitio que fue abandonado y gradualmente cubierto por los sedimentos del tiempo. Los constructores de Göbekli Tepe, hace aproximadamente 10.000 años, tomaron la decisión consciente y sistemática de rellenar sus propios recintos con escombros, piedras y tierra, sepultando sus creaciones bajo el suelo de manera intencional y meticulosa. Esta práctica es lo que preservó el sitio en condiciones tan extraordinarias durante 12.000 años. Y es también lo que lo hizo prácticamente invisible para los humanos que vivieron en esa región durante todos esos milenios, incluyendo los arqueólogos que lo visitaron en 1963. Pero el acto mismo de enterrar deliberadamente una construcción de semejante escala, de semejante significado, de semejante esfuerzo colectivo, es en sí mismo uno de los misterios más profundos que plantea este lugar. ¿Por qué lo enterraron? Existen varias hipótesis. La más conservadora sugiere que se trataba de un ritual de cierre al final de cada ciclo de uso de un recinto, una forma de clausura sagrada antes de construir un nuevo recinto más interior. Esta práctica habría dado como resultado la estructura en anillos concéntricos que los arqueólogos han documentado, los recintos más antiguos en el exterior, los más recientes hacia el interior. Otra hipótesis, más especulativa pero igualmente fascinante, sugiere que el enterramiento fue deliberado como acto de preservación, que las comunidades que construyeron Göbekli Tepe lo sepultaron conscientemente para protegerlo, para transmitirlo al futuro, como una cápsula del tiempo monumental destinada a generaciones que aún no existían. Si eso fuera cierto, habrían tenido éxito más allá de cualquier expectativa imaginable. Su mensaje llegó. Tardó 12.000 años, pero llegó. En el año 2018, la UNESCO inscribió Göbekli Tepe en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ese reconocimiento institucional confirmó lo que la comunidad arqueológica ya sabía desde hacía años, que este sitio no era simplemente un hallazgo importante entre otros muchos hallazgos importantes. Era algo cualitativamente distinto. Era un punto de inflexión en la historia de la arqueología misma. Y en el año 2025, la revista Archaeology, una de las publicaciones científicas más respetadas del mundo en su campo, seleccionó a Kara Tepe como uno de los 10 descubrimientos arqueológicos más importantes del año, colocándolo en su portada. El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, declaró en esa ocasión: el trabajo científico que se lleva a cabo en estas tierras está redefiniendo lo que sabemos sobre la historia humana. No lo que sabíamos. Lo que sabemos. En tiempo presente.
Pero hay un elemento de esta historia que a menudo se pierde en el entusiasmo de los titulares y las conferencias de prensa, y que merece toda la atención que seamos capaces de darle. Göbekli Tepe y Karahan Tepe no son hallazgos que contradicen los hechos bien establecidos de la historia humana. No demuestran la existencia de civilizaciones extraterrestres ni de poderes sobrenaturales. No son prueba de ninguna conspiración organizada para suprimir el conocimiento de la humanidad sobre sus propios orígenes. Lo que son, en cambio, es algo en cierta forma más desconcertante todavía, son evidencia de que el relato oficial de nuestros propios orígenes, el relato que aparece en todos los libros de texto del mundo, el relato que hemos enseñado a nuestros hijos durante generaciones, es fundamentalmente incompleto. No falso. Incompleto. Y esa distinción importa enormemente, porque la incompletitud no es una acusación. Es una invitación. Una invitación a seguir preguntando. A seguir excavando. A estar dispuestos a abandonar las certezas cómodas cuando la evidencia exige que lo hagamos. El profesor Mehmet Doğan, profesor emérito de arqueología de la Universidad de Estambul, uno de los académicos turcos que más ha contribuido a la comprensión del Neolítico de Anatolia, lo expresó con una claridad que vale la pena repetir: necesitaremos tiempo para que la comunidad científica digiera y acepte esta investigación que cambia las reglas del juego. Debemos repensar todo lo que sabíamos, que la civilización emergió de una sociedad horizontal que comenzó a cultivar trigo porque la gente tenía hambre, y evaluar este periodo con su sociedad multifacética. Una sociedad multifacética. Esas dos palabras encierran décadas de humildad científica forzada por la evidencia. Piensa un momento en lo que realmente implica todo esto. En algún lugar del sureste de la actual Turquía, hace 12.000 años, mientras el resto del mundo vivía todavía en lo que nosotros hemos llamado la prehistoria más primitiva, un grupo de seres humanos que no tenían escritura, que no tenían metales, que no habían domesticado aún los animales que habrían de acompañar a la humanidad durante milenios, concibió, organizó y ejecutó una de las obras de arquitectura más ambiciosas que la historia conoce. No lo hicieron por necesidad material inmediata. Lo hicieron por algo que solo puede describirse como una visión compartida, un proyecto colectivo de naturaleza espiritual o simbólica o ambas cosas a la vez. Movilizaron a cientos de personas. Extrajeron bloques de piedra caliza que pesan hasta 50 toneladas de cantera situadas a distancias considerables. Los trasladaron sin rueda ni bestias de carga. Los tallaron con herramientas de sílex con una precisión que habría de ser considerada impresionante en cualquier época de la historia. Los erigieron en configuraciones geométricas que revelan un conocimiento astronómico que no deberíamos esperar encontrar en esa época. Y cuando terminaron, o cuando consideraron que un ciclo había llegado a su fin, los enterraron cuidadosamente para que el tiempo no los destruyera. ¿Cómo llamamos a ese gesto? ¿Cómo lo nombramos con justicia? Es fe. Es visión. Es la comprensión profunda de que hay cosas que merecen sobrevivir más allá de cualquier vida individual, más allá de cualquier generación, más allá de cualquier catástrofe que el tiempo pudiera traer. Es, en definitiva, el gesto más profundamente humano que podamos imaginar. Hay algo que pocas crónicas sobre estos sitios se detienen a mencionar, y que sin embargo dice mucho sobre el estado actual de nuestro conocimiento. En Karahan Tepe, durante las excavaciones de los últimos años, los arqueólogos encontraron restos carbonizados en el suelo de una de las estructuras excavadas. Esos restos fueron analizados en laboratorio con las técnicas modernas de datación y análisis de residuos, y el resultado fue sorprendente incluso para los propios excavadores. Lo que esas personas habían cocinado hace aproximadamente 12.000 años en ese lugar era pan. Pan. El pan más antiguo que la ciencia ha podido documentar hasta la fecha fue horneado en Karahan Tepe, en una estructura de piedra, por personas que la arqueología tradicional habría descrito apenas unas décadas antes como incapaces de cualquier actividad que no fuera la recolección inmediata de alimentos del entorno. El pan no es un alimento de supervivencia inmediata. El pan es un alimento que requiere procesamiento, que requiere tiempo, que requiere la comprensión de procesos químicos rudimentarios, que requiere herramientas y recipientes y una organización del trabajo que va mucho más allá de lo que comemos hoy porque tenemos hambre ahora mismo. El pan es, en cierto sentido, el primer alimento verdaderamente cultural de la humanidad. Y nació aquí, en estas colinas de piedra que durmieron bajo el suelo durante 12.000 años mientras el mundo construía sobre sus secretos una historia que resultó ser mucho más pequeña que la realidad. El mayor descubrimiento que ha hecho la humanidad en estas colinas del sureste de Turquía no es ninguno de los hallazgos concretos que hemos mencionado, aunque cada uno de ellos sea extraordinario en sí mismo. El mayor descubrimiento es el siguiente: no sabemos tanto como creemos que sabemos. Eso puede sonar a cliché, a ese tipo de afirmación vacía que se repite tanto que ha perdido todo su filo.
Pero en el contexto de Göbekli Tepe y Kara Tepe, esa afirmación tiene un contenido específico y concreto. No sabemos por qué el ser humano construyó esos recintos. No sabemos qué ritos se celebraban en su interior. No sabemos con exactitud cómo se organizó socialmente el esfuerzo colectivo que los hizo posibles. No sabemos por qué fueron enterrados. No sabemos qué otros sitios similares aguardan todavía bajo la tierra, en esta región y en otras partes del mundo, aguardando que alguien con los ojos bien abiertos y la mente libre de preconcepciones llegue hasta ellos y los vea por lo que son. No sabemos qué hay en el 95% de Göbekli Tepe que permanece sin excavar. Esa ignorancia no es motivo de vergüenza. Es motivo de asombro. De genuino, profundo, reverente asombro ante la profundidad del misterio de lo que somos y de dónde venimos. Hace 12.000 años, alguien que caminaba sobre esta tierra quiso dejar una huella. Quiso decir algo que durara más que su propia vida, más que la vida de sus hijos, más que la memoria de cualquier generación que pudiera imaginar. Tomó una piedra. La talló. Le dio forma con paciencia que nosotros, acostumbrados a la velocidad de este mundo, apenas podemos concebir. Y cuando terminó, en lugar de exhibir su obra al sol para que todos la vieran, la enterró. La confió a la tierra. 12.000 años después, nosotros la hemos encontrado. Y no tenemos todavía las palabras para decir exactamente lo que significa. Pero sabemos una cosa con certeza: el ser humano que puso esa primera piedra en esa primera colina del sureste de Anatolia era tan complejo, tan espiritual, tan capaz de visión y de proyecto colectivo como cualquiera de nosotros que vivimos hoy en este mundo que él ni podía soñar. Somos sus herederos. Y apenas estamos comenzando a leer su testamento. El proyecto Tastepeler, la iniciativa arqueológica turca que coordina las excavaciones en Göbekli Tepe, Kara Tepe y más de 10 sitios adicionales en la región, ha producido en los últimos 5 años hallazgos que han cambiado la comprensión científica del Neolítico de manera más profunda que en ningún otro periodo comparable de la historia de la disciplina. El mundo académico internacional, incluyendo investigadores de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y decenas de otros países, sigue llegando a esa región árida y extraordinaria del sureste turco para intentar comprender lo que sucedió allí hace 12 milenios. Cada temporada de excavación trae nuevas revelaciones. Cada nuevo análisis aplicado a material ya conocido produce interpretaciones que desplazan las anteriores. La ciencia avanza, lenta y honesta, sobre el suelo de una historia que resultó ser mucho más antigua, mucho más rica, y mucho más sorprendente de lo que cualquier generación anterior de seres humanos habría podido imaginar. El descubrimiento continúa. Y la historia de la humanidad, la historia real, la que aún está siendo excavada de la tierra con paciencia y asombro, tiene todavía mucho, muchísimo que decirnos. Solo necesitamos estar dispuestos a escucharla. Genesis Humana. Porque el origen siempre importa, Sare.